Así fue el momento en vivo. Fascinante su historia y qué triste terminó. Sí, casualmente sí. hablando de lo mismo. La corrupción en la política Sí, y los total. fondos que no van y no llegan a destino. La ausencia de capital, que Luchó no, toda una vida, nadie lo ayudó, nadie lo pedía ayudó ayuda, y no luchó para toda una él. vida. Sí, Pero, sí, bueno, una vida terrible. Hoy hablaban de los cuadernos, ¿no? Ahora hay otro caso también. Yo creo que ¿Cuál es el otro caso? los malos funcionarios no responden a un partido tal cual. Está en sus genes para mí. Yo odio mucho la política, soy apartidario. Sí. Y creo que el único que podría llegar a salvar un país sería Jesucristo, aunque también tendría gente que le roba, como en su historia también lo traicionaron. Es muy difícil ser un presidente y controlar toda la arboleda. Y él tuvo los ladrones también. Jesucristo también tuvo los ladrones. Vos sos medio sordo. Sí, bueno, pero yo digo, ¿a qué puerto iremos? Si Jesucristo no pudo, entonces ¿quién va a poder más que Jesucristo? Claro, es que es siempre así. hay traidores. Están nuestros genes horribles del ser humano. Pero Freddy, tiene que haber un sistema que controle y castigue Claro, eso, porque si no, no hay destino. La sociedad crea instituciones para los desvíos. ¿Y quién hace ese sistema? No, nosotros no, la ese es el justicia. problema. Ah, bueno. No solamente Una la justicia que a No, veces pero se Los que complica. lo hacen contra también todo. son los que roban. Claro, exactamente. Claro, pero es una justicia que a veces se complica. Sí. Y entonces lleva a la decepción del ciudadano, lleva a que el ciudadano se agote. ¿Entendés? Sí, y Esta también es una quedan- sensación y empieza el descreimiento. Sí. Porque eso es lo que aparece después, el descreimiento. ¿En quién creo? ¿Quién realmente nos ayuda? Lo ¿Quién que nos pasa es saca que adelante? si hay instituciones, si tenés un gobierno que tiene sus organismos de control interno, tenés el Congreso, el Poder Judicial, eso está todo diseñado y armado. Sin nada de eso, ¿qué haríamos? Es la ley de la selva. O sea, hay que reformar Pero ahí todo adentro eso. es la ley de la selva. ¿Vos viste Sí. cómo se gritan? Ah, bueno, ¿Viste es cómo la se selva, lastiman? ahí adentro Claro. es la selva, en la Cámara de Pero Diputados. vuelvo a decir que no es solo en la Argentina. El otro día estaba leyendo que realmente también ocurre en los Estados Unidos. Y vos decís, se ve que se puso de moda esta forma violenta de comunicarnos. Rarísimo. Mira el Congreso. Sí. Congreso Nacional, las cosas que se dicen. No, el Congreso se es insultan, realmente- es una vergüenza. Sí. Las mujeres, las diputadas también. Es una vergüenza. Es una Ahora, vergüenza. yo creo que debe haber tanta gente corrupta porque opacan a la gente trabajadora, que me imagino que dentro de la política también debe haber gente que realmente, ¿no?, cree en Sin lo que duda. hace, pero están Sí, también sumamente, la hay, desde luego. sumamente claro. opacados, porque no los podemos reconocer dentro de la masa política. Es una cosa Lo que pasa es que es increíble. difícil que haya corrupción en distintos gobiernos sin que llegue a una esfera medianamente alta del poder. Eso también es cierto. Freddy decía el último caso que tiene que ver con esta denuncia en fondos para discapacitados. Esto ha sido terrible, terrible, terrible. Muy fuerte. Lo de los audios, decís. pero Sí, viene, lo de los desde, audios. viene desde hace años, no es de ahora. No. No, pero también es verdad que uno, o sea, la corrupción es muy difícil erradicarla del todo porque yo siempre digo esto, si a vos te dicen, mira, mañana sos presidente, buscá 3.000 amigos para armar el gobierno, 3.000 personas de confianza, a los que le vas a dar presupuestos de varios ceros, ¿no? Es posible que alguno, digamos, haga algún acto corrupto. El tema es qué haces vos con eso, ¿no? Si realmente vas a fondo o no. Y ahí está. ¿Justificás o lo separás? Exacto. Claro. Ese es el tema. Y la diferencia es que vos decís, bueno, voy a buscar 3.000 amigos para sacar el Estado. Ese es un esquema. Y el otro es que busque 3.000 personas capacitadas y demás. Y que alguno, bueno, tenés que ir a fondo con eso. Y la Argentina ya no soporta más estos sistemas corruptos que cada vez que aparece uno se da cuenta que todos vienen de años. Pero Diego, ¿no empezaron a robar desde hace tiempo, desde hace años los gobiernos? Sí. Por los este gobiernos medio, por este medio. Pero, Mirta, o sea, los políticos dejan de tener cargos políticos y no trabajan más. Y nosotros lo naturalizamos a eso. Yo si mañana me voy del diario, pasado mañana estoy golpeando la puerta pidiendo trabajo. Sí, sí. Y la política terminan su gestión y no Siguen trabajan cobrando. nunca más. Ya están hechos. Y siguen cobrando. Y la, Pero lo naturalizamos. la justicia. El único caso que yo conozco es Pepe Mujica, que siguió Sí. viviendo. Bueno, en su- hubo algunos más, hubo el que casos. yo conozco, ¿no? Hay Pero casos acá en de- Argentina no conozco a ninguno. Todavía no conocí a ninguno Bueno, de que su patrimonio siga siendo el mismo o levemente un poquito superior por cierto. el trabajo que se pudo haber adjudicado, quizá más importante que el que hacía. Pero son a la enésima potencia sus crecimientos.
Pepe Mujica tengo un nació problema y yo y con todos murió los pobre. políticos. Por eso los imité a todos y no me casé con ninguno. ¿Quién te salía mejor? ¿A quién hacías mejor imitándolo? No puedo decir. Yo me sentía más cómodo haciendo a De la Rúa, me sentía cómodo haciéndolo. Claro. Lo hacía genial. lo hacía Pero también lo genial. hice a Macri. Es una verdad, Macri, es un ¿cómo honor estar hablaba? acá en el programa, estar con una de las conductoras más emblemáticas de la televisión argentina. Pero bueno, en mi gobierno nadie está tocaba bien. un peso. No sé por qué no volvemos y hacemos lo que corresponde. Todos dicen lo mismo, ¿no? Pero bueno. ¿Siempre imitaste? ¿Desde chico imitaste? ¿Te gustaba No, imitar? imitaba a profesores en el colegio. Ah, Y claro. después me hice imitador por necesidad, porque no quería viajar más como Figuretti. Y llegó un momento que extrañaba mucho mi Argentina, mis amigos, mi mujer, mi hijo. Y digo, tengo que hacer algo más importante que Figuretti para que Marcelo diga no, que haga ahora y que Figuretti no lo haga más. Y cuando llegué una vez, faltaba un imitador. Sí. Miguel Ángel Rodríguez, que era el que imitaba, se fue a otro programa. Y Marcelo dijo, muchas gracias. Y Marcelo dijo, che, hay que buscar un imitador. Y yo justo había venido a Buenos Aires y yo levanté la mano sin saber que Mirá, podía imitar. las Y yo digo, oportunidades. yo soy ¿eh? imitador, Qué vos sos cosa. imitador. ¿Qué pensás de lo que pasó ayer con el presidente? Bien. ¿Fue un atentado? Con corrió caravana en... Bueno, primero es un hecho... ¿Corrió sí, peligro su vida? sí, ¿Vos crees? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿y por qué? Es el presidente de la Nación. Sí. Está yendo en una caravana que es la caja de una camioneta Sí. a Lomas de Zamora, que es un distrito muy hostil para los libertarios, porque Sí, ahí muy- gobierna... muy peronista, Sí, se dice. el peronismo, el kirchnerismo. Dentro de la Libertad Avanza sabían que había amenazas y que podía haber tensión, porque se los habían hecho llegar los días previos. Deciden hacer, y está bien, porque el presidente tiene derecho a ir por donde sea, se hace la actividad y se producen estos piedrazos. Hay identificadas 3 personas. Por supuesto, el gobierno dice que está organizado por el kirchnerismo y demás. Deberá eso probarlo el juez. Hay un juez actuando, pero claramente el presidente de la Nación tiene que ser cuidado con otras medidas de seguridad. Pero seguro, sí. Porque no puede ir... Un riesgo enorme. Un que riesgo tiene, enorme, gratuitamente Sí, además. y además el día de la asunción presidencial, él iba, ¿se acuerdan también? En un descapotable. Es cierto. Hacia la Casa Rosada y Sí, le tiraron sí. un botellazo. Sí, es Ese cierto. fue el día que asumió. Entonces, teniendo en cuenta, bueno, ni hablar de lo que pasó con Cristina Kirchner. Quiero decir, no importa de qué color político sea, pero si es el presidente de la Nación, la seguridad tiene que ser Sí, impecable. Impecable. Y espere, ¿qué pasó? Se Y, fue. lo que pasa es que En Spert... una moto, moto me sin parece. En una casco. moto, Sí. ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando se da cuenta claramente, digamos, el dispositivo de seguridad del presidente, no sé si vieron las imágenes, que se ven que está la policía que tiene unos maletines antibala que los despliegan, Sí. sabían que era difícil llegar hasta la plaza donde iban, ¿no? Entonces, en un momento avanzaron no más de 100 metros, un poquito más, y dicen, hay que evacuar. Se llevan al presidente y a Karina Milei en una camioneta, en un vehículo blindado, y Spert no lo dejan. Se ve la imagen, que como que le dicen por otro lado, y lo que hace Spert es subirse a una moto de un militante de la Libertad Avanza Sí. y queda un poco... Muy expuesto, demasiado Expuesto. peligroso. Totalmente. Sí, porque y queda había como- uno, un muchacho que se había tirado sobre el capó, también estaba. Sí, estaba, sí, estaba sí, ahí. Claro, ahí ese es el momento donde deciden, pareciera, Sí. evacuar, ¿no? Evacuarlo al presidente, cuando se tira alguien sobre Sí, la camioneta y demás. en ese momento. ¿Por Pero qué? ya venía la tensión desde que llegaron, estaba todo mal. Digamos, se sabía, había una protesta, no llegaron hasta donde estaba la protesta, pero ya era una actividad de mucho riesgo para cómo estaba dispuesta la Sí. seguridad. ¿Cómo lo han expuesto? Mucho, ¿eh? Sí, pero quieren seguir haciendo ese tipo de La actividad. campaña- Bueno, le pasó a Karina Milei en Corrientes, que caminó por Es cierto. la calle con Martín Menem La insultaron, y tuvieron sí, sí. que suspender la actividad Sí, también. sí, sí, la Está, insultaron. está difícil. Es en el mundo que está pasando esto, lo vemos con dirigentes de distintos países, o sea, hay como una falta de tolerancia política, ¿no? Del que está de la vereda de enfrente, que es impresionante, o sea, no dejamos de leerlo en las noticias que... Bueno, Trump. A Trump le dispararon. Un tiro, Uy, claro. la bala le pasó ahí, Sí. ahí nomás, al lado. Y le Sí, rompió sí, la sí. oreja. Sí, 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 sí. sí, totalmente. Hay una violencia
muy fuerte, que no es, ni siquiera es, porque en el caso de Trump no es que había una organización criminal. Era un loco, digamos. Porque hay una violencia también de palabra que se ha habilitado, hay una violencia en general en el mundo entero, no solamente en la Argentina, pero hay una violencia después, que las redes traen un montón de cosas buenas y eso no es discutible, es así. Pero también esta cosa de una libertad sin rostro, de hablar, de insultar, de opinar, de decir sobre el otro. No, y de amenazar sobre todo, de amenazas. Y las amenazas, corre en riesgo la vida de todos Y lo estamos ellos. viviendo hasta como con una naturalidad que no es correcta. No se puede vivir la violencia con naturalidad. Es fuerte. Vamos a hacerlo pasar a Coco, que me están anunciando que Bueno, muy tiene bien. que entrar. ¿Qué pasa con los cuadernos, los famosos cuadernos? Vos los seguiste de cerca, ¿no? Bueno, a ver, este va a ser un tiempo de novedades, vas a ver, más allá de todo. ¿Saben de qué estamos hablando, no? Sí. Ahora en septiembre hay una audiencia preliminar porque el juicio es muy, muy grande. Centeno se llama. Centeno se llama el señor que los escribió, El señor que los escribió. que está imputado. Sí, O sea sí. que ahora vamos a volver a verle la cara en el juicio. En noviembre empieza el juicio, pero yo creo que antes va a haber bastante movimiento, porque Sí. hay una audiencia en septiembre donde se va a decidir cómo va a ser el juicio, ¿no? Porque son muchos procesados, entre todos los abogados, las partes, la gente del tribunal, los que... ¿Y qué hace él? ¿Qué anotaba en los cuadernos? Todo. Pero Era la como, cantidad, como una camarita, ¿no? Claro. Pero la cantidad de dinero Bueno, que entregaban, no. Yo cuando empecé a trabajar en eso, obviamente con una ansiedad enorme, porque era como algo que todos sabíamos, ¿no? Una vez le cuento una pequeña historia, porque una vez me tocó dar una charla a muchos empresarios sobre este tema, y entonces eran más o menos 100 CEOs. Entonces yo le dije, levante la mano el que cree, el que se enteró de que en la obra pública se pagan coimas por mi investigación. Nadie levantó la mano, obviamente, ¿no? Ya era algo sabido. Entonces yo trabajé como con mucha ansiedad, pero al inicio lo que era un cuaderno típico de un hombre que presta servicios a una agencia y que anota cada viaje, cada kilómetro, cada tiempo de espera, todo para facturar. Con el tiempo él se empezó a hacer de confianza a esta gente y ya empezó a anotar todo. Y yo imagino... ¿Y dónde llevaban ese dinero? Bueno, en general era un sistema de recolección por diferentes lugares, que la mayoría, o todas, eran domicilios de empresas que tenían algún tipo de relación con el Estado, o sea, contratos, o sea, concesiones, o lo que fuere, ¿no? O contratos de obra pública. Y eso terminaba en general en 3 lugares. El famoso departamento de los Kirchner en Juncal y Juncal, ¿qué? Y Arenales. Uruguay. Sí. No, Arenales. Arenales y Uruguay. Arenales, ¿no? Arenales y Uruguay. O Juncal y Uruguay. Justo en la ahí esquina, donde- en una Claro, esquina, donde sí. vivía hasta que se mudó a... En Recoleta. Sí, en Recoleta. El otro lugar era el despacho presidencial en Balcarce 50 y el otro la Quinta, la Quinta de Olivos. En general, todo terminaba en esos 3 lugares. ¿Y quiénes eran? ¿Empresarios? ¿Quiénes eran los que...? Básicamente eran empresarios de la obra Empresarios, pública claro. o de contrato. O sea, eran empresarios que tenían negocios con el Estado. Casi todos, ¿no? O que querían tener. Había alguno que quería algunos terrenos ferroviarios y le pagaba para que le den esos terrenos. Finalmente no se los dieron nunca. ¿Y eran pero sumas ahí- importantes? Sí, eran sumas importantes. Y me parece que, como le digo, va a haber alguna novedad porque hay quienes están buscando alguna tangente como para Pero le indemnizar han hecho al lo Estado. imposible para que no se juzgara, para que no llegara a la justicia. Sí, Lo sí. imposible han Ahora, hecho. después de 7 años, ¿no se pierden un montón de pruebas en el camino? Bueno, en teoría debieran estar guardadas, ¿no? Debieran estar custodiadas. De hecho, justamente los cuadernos estuvieron años guardados y ahora los periciaron. ¿Y este hombre qué imputación le cabe? Porque él los escribía que sería una complicidad. Claro, él era cómplice porque participaba de los raíz recaudatorios. ¿Vos lo viste al señor? ¿Lo conocés? No, ¿Hace no lo tiempo? conocí nunca. Ah. Nunca. Y tampoco, Desapareció, nunca desapareció. ¿Lo tuvieron oculto? lo tuvieron. Bueno, él cambió la identidad, pero. Ah, claro. O sea. Le podía, se acogió, le podía haber costado la vida, ¿eh? Sí, al sistema de testigo protegido, que en realidad él es imputado, no es Sí. testigo. Pero a mí me han contado los abogados, por ejemplo, que cuando lo tenían que ir a ver, ¿no? Los llamaban por teléfono y decían, mira, necesito hablar con mi cliente. ¿A vos te citó en algún lugar No, para verlo?
No, yo con él no tuve Nunca relación. tuviste contacto. Claro, él se los Pero da a él un sí, sí, amigo sí. y el amigo es el que me los da a mí. Es el amigo, Claro, es el amigo. que Sí, sí. yo lo conocía. Pero es un vivíamos caso al lado. increíble, es para Sí. hacer una película este caso. Sí. Sí, pero no hay tantos valientes en la Argentina. Sí, no hay como tantos para poner Vos valientes. sabés plata y que, hacerla. seguro sabés, pero muchos políticos que tienen chofer Sí. dejaron de hablar en el auto para Claro. que no los escuche Mirá el vos, chofer. claro, claro, En serio, vos seguro. llamás a alguien y te dice, no, para que estoy en el auto. Es el efecto centeno Sí. que escuchaba todo el auto. Relativamente módico, ¿no? El Sí. efecto que causó. Bueno, para cuidarse al menos. Sí. Pero yo me lo veo, por ejemplo, que maneja. Bueno, lo lleva en tal lugar, se baja el señor que va. Y ahí agarra su cuaderno, que lo tendría oculto seguramente, y empieza a anotarlo inmediatamente. Así de fácil era la cosa. Sí, sí, pero, era tanto pero riesgosa. rudimentario como contundente, ¿no? Sí, Porque pero finalmente arriesgada. eso termina siendo una prueba que, bueno, años discutida, ¿no? Y pasó por varios jueces. Sí, pasó por varios, porque en realidad empezó con Bonadío, recuerda, y Bonadío Murió, falleció. Sí. y después eso se eleva a juicio oral, Sí. ya es otro tribunal en que interviene, que es el que ahora va a juzgar. Y bueno, durante todos estos años, los residuales que quedaron de ese expediente en el juzgado de Bonadío, todos los años, como no hay un juez Pero titular él estaba todavía, cambian. escondido, ¿él está escondido todavía? ¿Qué teme por su vida? Y yo creo que sí. Una vez se enfermó de COVID, ¿sabe? Y estaban todos desesperados para que no se muera. Que no se muera, claro. Claro, porque claro. después, imagínate que hay toda una cuestión. Pero que no, de- es para hacer una película, ¿eh? Sí, sí. Como le decía, cuando se reunían con él, muchas veces los abogados iban a... Me consta, porque me lo han contado algunos, que lo iban a ver y por ejemplo, una fábrica abandonada en el conurbano. Ah, mira Lo vos. citaban ahí, vos tenés a las 9 de la noche en tal lado. Llegaba, había una luz como esa, un no había escritorio, testigo. un vaso de agua, una jarra, un vaso de agua, y llegaba Centeno a hablar con su abogado a lugares así, Qué increíble. absolutamente increíbles. Sí, Es fue- una película de terror. Sí. fue una De historia terror, increíble, sí, 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 que empezará a cerrarse ahora. A mí me ha apasionado ese caso, lo he seguido muy de Bueno, cerca. ahora hay muchos empresarios que están inquietos porque no quieren estar en el banquillo de los Claro, acusados. Y hay alguna iniciativa para decir, bueno, y si compensamos y ponemos algunos millones de dólares y Ahora, compensamos... la antes de presidenta, que ¿alguna empiece? vez admitió que recibía ese dinero? La presidenta, no. No, pero bueno, digamos, también eso sería... Para Bueno, la defensa sería sí. inadmisible, ¿no? Sí, o sea, sí, siempre sí. hay que... Ellos niegan los hechos y la política hace de la dilación la defensa. Por eso es que dura tanto, ¿no? Por eso decir, bueno, ¿por qué dura tanto? Y bueno, porque... Pero qué caso el de los cuadernos, Sí. es fascinante. Terrible. Es fascinante, porque tiene recovecos, es como infantil Bueno, porque al mismo tiempo, es lo que peligroso. sucede, claro, y es que es bastante como uno se lo puede imaginar, Sí, ¿no? sí. No son esos casos donde hay triangulación de dinero por 10 sociedades fantasma, donde es más difícil. Esto es como muy imaginable lo que sucedía ahí adentro, están los testimonios, hay fotos incluso de muchos lugares, hay grabaciones. ¿Y hay ninguno habrá voces de- sospechado en ningún momento, en algún momento? Me están tomando Bueno, nota de lo que llevo. ahí- Pero la ahí- cantidad era imposible de averiguar. Claro, pero muchas La veces suma. lo contaban, Ah. ¿no? Muchas veces lo contaban. Otras veces, por ejemplo, él cuenta en uno que tuvo que llevar unas valijas llenas de dólares a Olivos. Y Sí. que él calculaba que una valija más o menos de esa entran unos 4,5 millones de dólares, Sí. ¿no? Y entonces él cuenta eso y dice, lo relata en uno de sus cuadernos y dice que cuando salió, él le dijo, che, no hay nada para mí. Le dijo él al funcionario que llevaba la plata a Olivos, y entonces cuando volvió de entregar el dinero le regaló la valija. Todo un símbolo, ¿no? Le regaló Todo la un valija y dice, símbolo. esta quédatela, le dijo. Increíble. Bueno, no te dejo comer. Bueno, Dieguito. gracias, Mirta. ¿Cómo lo conociste a la nata, Jessica? Ay, lo conocí, mira, yo estaba trabajando en la revista Noticias. Ajá. Y en ese momento iba a arrancar el diario Crítica. Ah, Y claro. tenía, para su investigación de todos los domingos, dos personas, una Romina Mangel y otra Luciana Geuna. Y Romina Mangel no sé por qué no enganchó para arrancar. Entonces me llaman de urgencia a mí y me acuerdo que era como un febrero, verano, llovía, yo llegué toda como, dije, ay, qué papelón, voy a llegar a ver a la nata, estoy toda mojada, un desastre. Y voy a su oficina y estaba él con unos tiradores
todo vestido de verde. Usaba tiradores. Sí, Los en esa época usaban tiradores unos que le tiradores. encantaban. Y estaba fumando y estaba viendo los números de prueba del diario. El diario no había salido. Y miraba el diario, última página, que yo digo, mira, está mirando la última página, la imagen, un epígrafe, que es como lo que está escrito abajo de la foto. Dijo, ¿quién es el hijo de puta que escribió esto tan mal, quejándose, bien a lo la nata, de algo que es un detalle chiquito? Y yo dije, me encanta. O sea, es el director del diario y se mete hasta el último detalle. Y eso fue la primera imagen que vi de él. Después nos sentamos, hubo una reunión y demás, y ya empezó como, bueno, ¿de qué nos disfrazamos? Era su frase, que es, ¿Y quién era ¿qué el hijo de que lo vi? Yo digo hijo de, hasta ahí sí. nomás. Ay, Que lo vi- perdón. Un poco de lo que es el próximo blanqueo que creo que se puede llegar a dar, que me parece que es fundamental pensar la manera que tiene el liberalismo, ¿no? Las ideas del liberalismo, de mover la economía, ¿no? De empezar a mover la economía. No es a través de emisión monetaria, como tantas veces dijeron, porque lo dijeron, muchas veces hay muchos clips que lo admitieron, el kirchnerismo y un montón de, bueno, Perón decía también lo mismo, bueno, esas ideas, ¿no? Del populismo, de inyectar plata emitida sin respaldo a la economía a través de planes platita, cuotas sin interés, esto, viste, como todo, empezar a meter por ahí a través de medios estatales, cosa de que se reactive la economía, porque claro, hay más plata y la gente siente que está mejor, pero al final va a estar peor porque tiene esa plata va a traer consigo inflación, que es el impuesto que te socava de a poco. Cuestión, la forma que para mi entender, tiene el liberalismo justamente es incentivar a que la gente deje de ahorrar y tener el canuto en dólares o lo que sea en su casa, metidito ahí como impoluto, como que no es nada, eso yo no lo toco, yo no toco nada, sino diciendo, che, pero metelo acá, dale, comprate ese terreno que te ibas a comprar, comprate esa camioneta, comprate ese auto y hacelo Didi, hacelo taxi. Esta manera de, o comprate lavarropas y ponete un local de lavarrap o lo que sea. Comprá cosas que te motiven, máquinas de coser y hacer buzos de viaje egresado, qué sé yo. Mover la economía a partir del canuto chiquito que tiene la gente, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Además también, ¿por qué pienso esto? Porque se pueden implementar distintos, porque con qué me van a salir, con qué, pero estás fomentando el lavado de activos, del narcotráfico, etcétera. No, a ver, hay mecanismos, ¿no? Que yo la verdad no lo sé muy precisamente, pero sí que escuché a Caputo, Guillermo Francos hablando específicamente sobre este tema. Hay mecanismos como para que la plata del narcotráfico no entre acá. Hay mecanismos. Y por otro lado, estamos hablando de montos bajos. No vamos a decir, no, bueno, viste, para inyectar plata al mercado 10 millones de dólares. No, estamos hablando de montos bajos. El canuto que cada uno tiene en su casa. Yo creo que eso, a ver, me parece que eso también es válido en un país que tiene semejante trauma con la economía como Argentina, ¿verdad? Que es, después de Rusia y de China, el país que más dólares tiene físicos. Esto lo dicen todos los economistas. Entonces, la verdad que es para aprovechar eso. Hay que mover esa plata. Si nosotros movemos esa plata, gente, vamos a ser un país rico, de verdad. Pero hay que mover, hay que confiar. Y bueno, y ahí donde entra esto de la confianza, que eso es otro tema. Pero bueno, yo quería hablar específicamente de cómo piensa cada modelo el hecho de mover la economía. Uno lo piensa a partir de incentivar a la gente a que invierta y el otro lo piensa a partir de inyectar plata y vamos a ver qué pasa, después se la fumará otro gobierno. Es así. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo y chau chau.